¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Bendiciones para ti. Y bueno, pues estamos ya transmitiendo un programa que te aseguro, como siempre, es y será y es de gran bendición. Hoy martes 8 de, 8 de enero, hoy martes 8 de enero del año 2022. Y bueno, como siempre, con el gusto de saludarte y darle gracias a Dios, porque bueno, pues ya estamos haciendo un programa que, como ya te lo dije, estamos ciertos va a ser de gran bendición para ti. Bueno, pues el día de hoy mi querida esposa Clau comparte un tema que de verdad va a ser impresionante y te va a dejar una gran bendición para ti, para tu proceso. El día de hoy el tema es, ¿no has podido perdonar en tu proceso de conversión y restauración matrimonial? ¿Qué tal? ¿Cuánto hay que hablar del perdón? ¿Cuánto se habla del perdón? Así que bueno, mi esposa Clau va a compartir un tema que te aseguro va a ser de mucha bendición. Vamos a orar, si te parece bien, porque es un tema extenso y nuestra directora dijo, no te tardes como siempre, así que apúrale. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, de este martes 8 de febrero, 8 de febrero del año 2022, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque permites que podamos hacer un programa, Señor, donde estamos ciertos y seguros va a ser de gran bendición. Yo te pido, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo esté presente, Señor, en este lugar, en esta hora, Señor. Aquí, Padre Dios, donde estamos transmitiendo estos estudios, Señor, para que tú los bendigas, Padre, hagas de estos estudios, de estos equipos, una bendición como siempre, Señor, en tus santas y benditas manos, Padre. Te pido también que bendigas grandemente, Señor, ahí donde está mi hermano y mi hermana escuchando este programa, Señor, en especial a nuestros hermanos de YouTube, nuestros hermanos de Facebook, nuestros hermanos de la página web, Señor. Te pedimos para que los bendigas grandemente, Señor. Por favor, Padre. Puedas hacer, Señor, que esta noche tu Santo Espíritu esté presente y muy en especial hoy elevo mi oración por mi amada esposa Clau, Señor, quien nos va a compartir este tema, Señor, que estamos ciertos y seguros va a ser de gran bendición para todos. Muy en especial, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en voz de ella y en esa voz, Señor, podamos nosotros entender y comprender, Señor, toda esta bendición. En tus santas y benditas manos pedimos también, Padre, para que por favor, Señor, esto que vamos a pedir también, que es por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por situación de COVID, los bendigas. Muy en especial, elevamos nuestra oración por nuestro hermano Adrián de la Vega, por Rafael García Márquez, familia Olivera Verón, Alondra Carolina Rodríguez Sánchez, Álvaro Alejandro y Jocelyn González, Alejandra Ramírez, María José Arias Ramírez, familia Vidal García, familia Milán Pardo, y familia Calderón, Señor. Por estos hermanos y hermanas, Padre, elevamos nuestra oración, Padre, por lo cual te pido, por favor, Señor, hagas de todos ellos una bendición. Dales la salud, Padre. Bueno, por favor, para quienes hoy, Señor, estamos libres de todo COVID, Señor, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie pueda enfermarnos, Señor, y haya de esto, Señor, una bendición en nuestra vida. Danos la salud, Señor, a todos, por favor. Padre, ninguna enfermedad, ningún virus, nada en lo absoluto, Señor, nos puede enfermar. Hoy elevo mi oración también, Padre, para que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por favor, Padre Dios, bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que van a hacer favor de hacer llegar ofrenda a este ministerio. Para quienes lo han hecho también, Señor, te pedimos para que por favor, Señor, hagas de su ofrenda una gran bendición. Muy en especial, Señor, en estos planes que hay, muy en especial en todos estos proyectos próximos que hay, Señor, que haya una gran bendición, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, para que hagas de esto una bendición. Padre, que tú bendigas la mano de mi hermano y mi hermana, Señor,
que hacen posible, Padre, que se dé esta transmisión, todo esto que estamos viviendo, Señor, y sea una bendición para todos en su economía de acuerdo a tus promesas, Señor. Te lo pido, Padre, y te lo ruego. Bendice esa mano de mi hermana y de mi hermano, Señor, que traen ofrenda a este ministerio, Señor, ya que aquí lo ponemos a trabajar todos los días, Señor, todos los días, Padre, y tú traes hermanos y hermanas para que así como los que están aquí aprendiendo, Señor, compartiendo, Señor, y apoyando en este ministerio, así también, Señor, sean de bendición en su casa. De manera tal, Señor, que no haya ingresos llevados a perdición en esa esposa, Señor, en ese esposo, pródigo, Señor, sino que lleven ese dinero ya a su casa donde debe de ser. Por favor, Padre, que no haya más adicciones, mi Señor, te lo pido, no más vicios, Señor, te lo pido, por favor, Padre, para que tú hagas de esto, Señor, una bendición en estos hermanos y hermanas. Señor, y no más gasto, Señor, no más gasto, no más dinero llevado a perdición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor, te lo ruego con todo nuestro corazón. Señor, estamos listos para que en esta hora y en esta noche tú nos hables y nosotros, como siempre, siervos fieles tuyos, listos para escuchar tu mensaje. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú has orado conmigo, te invito para que escribas o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien. Bueno, pues ya estamos próximos. Ya está por llegar mi esposa Clau, donde nos va a compartir un tema que te aseguro va a ser de una gran bendición. Déjame decirte algo. Hoy tenemos un frío impresionante, aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Los termómetros aquí marcan 20, 21 grados, pero hace muchísimo frío, aunque no lo creas. Tenemos mucho frío. Por eso traemos nuestro chaleco que nos regalaron allí en Chihuahua. Saludos a todos mis hermanos y hermanas de Chihuahua, que Dios me los bendiga grandemente. Y bueno, el día de mañana no se les olvide, tenemos un programa que estamos hablando sobre lo que es fornicación y adulterio. No se lo pueden perder. Bueno, mira, para que vean que sí hace frío. ¿Sí? Sí hace frío. No. Sí hace frío y miren, yo también ando aquí toda tapadita, porque es la primera vez desde que llegamos aquí hace casi 3 años que yo tengo que estar toda tapada. Hace bastante frío. Bueno, también es que no estamos acostumbrados ya. Buenas noches. Qué gusto tenerlos a todos ustedes, de verdad. Bendecida noche. Hacía algunas semanas, bueno, días que no nos veíamos, pero aquí estamos ya presentes. Qué gusto de verdad verlos de nuevo. Y hoy es un día, bueno, que el tema, que habla por sí solo, no has podido perdonar, es un tema importante, un tema que tiene que ayudarnos a descargar todo lo que traemos en nuestro corazón. Y hoy me voy a ver en la necesidad de, bueno, en la triste necesidad de no dar los saludos, porque pues es un tema que lleva su tiempo y no puedo, voy a tratar de no terminar después de las 10:30. Entonces, si me lo permiten, pues voy a empezar a saludar. Sin embargo, bueno, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes, de llevar este mensaje a ustedes, mensaje que no solo es edificante para, espero, y obviamente así lo creo, para los que estamos atrás, los que están viendo esta transmisión, sino para uno mismo que lo ha estado preparando y que que lo va a transmitir. De verdad, es un tema hermoso. Créanme que es revelador. A mí me ha servido de darme cuenta que tengo aún a años de estar restaurada, tengo procesos que seguir sanando, que seguir trabajando en mi persona, así es que te aseguro que te va a servir de bastante. Y de verdad, muchas gracias a todos. Les mando besos, abrazos y pues bienvenidos. Y vamos a empezar con este tema
Y bueno, es tan corta la palabra perdonar, ¿verdad? Es tan pequeña y es tan grande lo que significa, es en su contenido interno, por decirlo de alguna manera, es tan grande que yo podría decir que es una palabra que da vida. Perdonar o pedir perdón y perdonar es una palabra que da vida, vida. En la Santa Biblia se utiliza más de 100 veces, más de 100 veces. Y les aseguro, yo sé que también ustedes compartirán conmigo esto, es la clave que nos proporciona la salud completa en nuestra vida física, en nuestra vida moral y en nuestra vida espiritual. Es, amados hermanos, la única, fíjate lo que te estoy diciendo, la única acción en el universo que supera y vence al rencor. La única acción en el universo que supera y vence al rencor, que como el orgullo, tanto el rencor como el orgullo, son animales ficticios que no tienen olor, que no tienen cuerpo, que no son visibles realmente, pero que están en todos nosotros, en cada uno de nosotros que están o han estado, y despierta algo terrible que es la fiera del egoísmo. Despierta en todos nosotros esta ruda palabra, este rudo sentimiento que es el egoísmo, y que como fruto pues trae destrucción, como fruto trae acciones viles y que nos cuesta mucho, mucho trabajo soltarlos, mucho trabajo soltarlos. Y yo sé que, porque lo he platicado con muchas luchadoras y luchadores, es una palabra pequeña pero tan difícil de llevar a cabo, ¿no? Y yo sé que todos podemos decir, ¿cómo puedes perdonar cuando te han hecho sufrir tanto, ¿no? Yo solo puedo decirte algo, amado hermano y amado hermano. El que de corazón perdona, ama. El que de corazón perdona, ama. El que no ama, aunque perdona, no olvida. Y aquí hay como que una controversia, porque me vas a decir, Clau, ¿a poco un día se me va a olvidar que me abandonaron, que me fueron infieles, que me traicionaron, que... No, no es esa clase de olvido, ¿no? Sino es la clase de olvido en donde el dolor ya no se siente, ¿ok? El que de corazón perdona, ama. El que no ama, aunque perdone, no olvida o sigue sufriendo por el hecho, de modo que en realidad ese perdón llega a ser como una actuación superficial que no es sincero, incluso puede ser deshonesto y que además juega con emociones ajenas. Fíjense, yo les voy a comentar algo. Cuando yo estaba en este proceso, a mí me quedó muy claro, pero muy claro, que yo tenía que perdonar para poder restaurarme. Que Dios no me iba a regresar a un esposo
si yo no había perdonado, si yo no había logrado llegar a ese nivel, ¿no? Y entonces, como yo lo tenía muy claro, yo no sé por qué razón lo tenía claro, porque de verdad que no recuerdo que alguien me lo haya dicho, tienes que perdonar, si no, olvídate del milagro. Yo no sé de dónde me cayó, seguramente quizá fue el Espíritu Santo, lo escuché, no recuerdo, pero obviamente cuando yo me doy cuenta de que si yo no perdono, esto no va a traducirse en victoria, mi proceso de restauración, entonces yo empiezo a decirle al Señor, no, pues si yo ya perdoné, Señor, de verdad. Incluso se lo dije algunas veces al profe, ¿no? Cuando él me decía, yo sé que te he hecho mucho daño, y yo le decía, no, no, pero tú ya estás perdonado, ¿no? Ya estás perdonado. Pero en realidad era más mi intención y mi querer que Dios creyera que yo de verdad, como si Dios no fuera Dios, ¿va? Que yo de verdad ya había perdonado. Quería vender el argumento de que yo ya había perdonado para que no hubiera nada que impidiera mi restauración. Y en realidad no era, no, era algo que no era sincero, no era honesto, ¿no? La verdad, es la verdad. Yo solo decía que ya había perdonado por el hecho de que yo quería que el Señor no tuviera ningún reparo en darme lo que le estaba pidiendo. Y pues en mi ceguera no alcanzaba a entender que Dios conoce nuestro corazón mucho mejor que nosotros, ¿no? Y Él sabía que no era verdad esto, ¿no? Entonces, yo sé que quizá muchos de los que me están escuchando, a lo mejor viejos de años que tienen, o sea, de los que tienen más años en el ministerio y otros no tanto, que pueden estar diciendo, sí, sí, cierto, o sea, sí es mi caso, o, ay, no, es que si yo ya sí, ahora sí, sí perdoné. No me hables de Clau de que no he perdonado porque sí perdoné. Yo sé que muchos me pueden estar entendiendo el punto que estoy hablando, el punto donde yo decía, ya perdoné, y en realidad en mi corazón todavía faltaba mucho por qué trabajar. Eh, lo que sí tenemos que tener muy, muy claro, es que cuando Jesús perdona, la ofensa es echada al olvido. ¿Sí? Y esa es la actitud que deberíamos de tener todos los que somos verdaderamente cristianos, o aquellos que nos decimos verdaderamente que somos cristianos, ¿no? La palabra también nos habla de que todos ofendemos en muchas cosas, todo el tiempo, ¿no? Y que tenemos que esforzarnos para llevar una vida mejor. Sin embargo, para ser muy sinceros, pues nuestra naturaleza humana es débil, es inconstante, así es que debemos considerar al pecado como parte de nuestro yo, porque esa es nuestra naturaleza, y que ese pecado yo tengo que vencerlo, eh, tengo que sobreponerme a él. Ese, y quizá me digan, ¿no crees que exageras, Clau? ¿No crees que exageras al decir que el pecado es como una segunda persona junto a nosotros? ¿Cuántas veces podemos en el día, en un solo día, decir que hemos fallado? Tan solo cuando
nos hablan por teléfono y no queremos contestar o mandamos un mensaje de no estoy disponible, pero en realidad no quiero contestar por la razón que sea, o cuando decimos dile que no estoy, o digo, en algo tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. O como cuando nuestros hijos se nos hizo tarde y mandamos un recado de Miss, amaneció agripado, ¿no? O sea, y estoy dándoles ejemplos que parecieran no herir a nadie, pero no están dentro de las cosas buenas que tenemos que hacer. Y es así como el pecado actúa en nuestra vida cotidianamente. Entonces, tenemos que luchar porque nuestra naturaleza humana, que es débil e inconstante, fortalecerla y hacerla perseverante, ¿no? Yo me acuerdo, y yo creo que aquí muchos de los luchadores y luchadoras me van a entender muy bien. Antes de vivir, si es que no lo has vivido, qué bueno, bendito sea Dios, pero antes de vivir la infidelidad, cuando alguien te llega a preguntar, bueno, dime una cosa, ¿qué harías si tu esposo o tu esposa te fueran infieles? La mayoría que decimos, no, pues, para luego es tarde, te me vas. Si me eres infiel es que ya no me quieres y donde ya no hay amor ya no hay nada que hacer, ¿no? No, no, no. Yo, mira, valgo mucho, soy mucha vieja, soy mucha persona y la verdad, pues que se me vaya, ¿no? Rapidito, porque no, 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 esas cosas. ¿Cuántos de nosotros, y aquí ojalá me puedan escribir, quién pudo haber dicho, no, o sea, si me llega a pasar esto, yo me sacudo el polvo y a otra cosa mariposa, ¿no? A el que sigue, porque yo una cosa así no la perdono, porque yo soy valiosa, porque a mí nadie me ve la cara, por lo que sea. ¿Cuántas, cuántas, cuántos de ustedes llegó a decir eso? Ojalá me pueda escribir aquí quién en algún momento cayó en esta parte donde no perdonaría una infidelidad. Dice Mayra, yo lo haría, Perlita también, Alegría, yo lo dije, bueno, dice cierto, Clau, yo lo dije, Liz, Marichuy dice, yo lo dije, Clarita, que le doy me manda un besito, yo lo dije con mucho orgullo, Carmelita también, muy segura y empoderada, decía Mayra, muchas veces lo dije, dice otra hermanita o hermanito, no sé, yo también lo dije, dice Lulú, Leslie, yo lo pensé y lo dije, claro que sí, también por aquí Leslie, Patty, Katy, Clau, dice, yo lo hice y ahí está mi soberbia, Clau Cárdenas también, yo lo dije, toma tu decisión, déjala o vete. Así es, Pati Flores, Meche Hernández, o sea que Angie, Lucy, todo mundo, es decir, ¿verdad? Y de los varones, porque aquí me han escrito pura, pura hermanita. De los varones, por acá veo a Carmen, que también en Candy Hernández. Candy, un besote, hermanita. No te desesperes, estoy haciendo un nuevo batallón donde tú vas a ser de mis ayudantes. Marco, me identifico, claro, lo mismo me ha pasado, pero bueno, para Marionel, yo dije eso también. Marionel nos dijo eso. Un saludo a Marionel, que es del regional de acá de Mérida. Por acá, Kobe, yo lo dije, Charles me preguntó mi esposa, le dije que sí perdonaría. Mira, Charles Conde dice que él sí perdonaría, que sí se lo dijo a su esposa. Qué bueno, Carl. Bueno, pues uno entre mil, ¿no? Mi Gina Calderón también dice, yo también lo dije. Sí, cierto, yo también me acuerdo que, bueno, es más, yo hasta pensé y dije, nah, a mí nunca me van a poner el cuerno.
Ok, bueno, pues entonces todos reaccionamos en diferentes formas cuando nos enfrentamos a la necesidad de perdonar. Eso sí, ya cuando está el hecho, todos reaccionamos de diferente manera. Obviamente, es un proceso, ¿sí? Yo no descubrí la infidelidad de mi esposo y una vez descubierta, pues dije, no importa, Señor, la perdono. No, fue un proceso, ¿no? Al principio fue la sorpresa, el dolor, la agonía, el llanto, la angustia, la incertidumbre, el desaliento y todo lo que ustedes han vivido. Y luego empezar a recoger los pedazos que estaban por ahí tirados de mi corazón. Y, y bueno, fue un proceso hasta que yo entendí que tenía que perdonar. Pero eso sí, déjenme decirles que yo tuve una conocida que antes de que a mí me pasara esto de la infidelidad, tuve una conocida que su esposo le fue infiel con su secretaria y la dejó por la secretaria. Él se fue de casa a vivir con la secretaria y ella no lo podía superar, de verdad, ella vivía en una agonía y en un odio y en un rencor terrible. Y tú la veías y todo era furia, molestia. Y al año ella le diagnostican cáncer en el estómago y muere. Cuando a mí me pasa esto y siento toda esta mezcla de enojo, angustia, agonía, dolor, todo esto, yo sí pensé, yo no me quiero morir. Yo tengo que buscar la manera de perdonar. Eso sí, fue casi de inmediato. Fue a los pocos días de que esto sucedió. Yo sí, luego tuve en mente, tengo que perdonar porque no me quiero morir. No era porque yo quiero ser buena, no era porque yo quiero estar bien con Dios, no. Yo no me quiero morir. Yo no quiero que me dé cáncer en ningún lado, yo no me quiero morir. Pero bueno, y cada uno reaccionamos de manera diferente, pero es un proceso. Es un proceso. Eh, unos quizá desechan esta intención o esta palabra de perdonar, diciendo, no, o sea, yo no me voy a dejar engatusar esto de perdonar, si es que me piden perdón, lo he oído muchas veces y no tengo por qué seguir soportando, y si no me piden perdón, no se merecen mi perdón, ¿no? Eh, otros pueden tomarlo como, pues, como, bueno, yo no quiero perdonar algo donde no haya arrepentimiento, ¿no? Y buscan otras salidas antes que quedarse inmersos en un callejón de amargura, y en un callejón de desaliento, buscan otras salidas que no son las adecuadas. Eh, otros, otros podrían actuar como perdonar. Bueno, si yo... Hay este caso, fíjense, aquellos que creen que han vivido y que se han sostenido y que han avanzado gracias al resentimiento que tienen o a la adversión que tienen, al odio que sienten por cierta persona, por ciertos acontecimientos. Y un ejemplo, ¿no? Es de unos conocidos que ellos, su papá había sido alcohólico y por lo tanto, pues, siempre perdía los trabajos, nunca había dinero en la casa, pasaron penurias y todo esto. Y entonces, pues uno de ellos, uno de los hijos, fue un hombre muy trabajador, fue un hombre muy próspero, pero le tenía un resentimiento terrible a su papá. Y cuando le hablaban de perdonar, él decía, no, o sea, es lo que me ha motivado para salir adelante.
no parecerme a él, ¿no? No, hacer pasar a mi familia lo que él nos ha hecho pasar. ¿Cómo crees que voy a perdonar si eso es lo que me mantiene, ¿no? Entonces, vaya, hay diferentes maneras de reaccionar ante el hecho de perdonar. ¿Cuál es tu reacción? Hoy por hoy, ¿de qué manera crees? ¿De qué manera piensas tú? ¿Cuál es tu reacción ante el hecho tengo que perdonar? Porque perdonar es una palabra pues multifacética, ¿no? Ahora sí que tiene muchas caras. Y esas caras son como un espejo o como un diamante que tiene esas caras y que a la luz del sol forma arcoíris, ¿no? Es decir, la palabra contiene una gran cantidad pues, de aspectos que se pueden percibir desde diferentes tipos, desde diferentes puntos de vista. Pero siempre ese arcoíris del que yo les hablo, esas facetas, siempre conllevan a la hora de que la ejecutamos, de que ejecutamos el perdón, siempre conlleva eso, alegría, algo bueno y positivo en nuestro corazón. Cuando logramos meternos o logramos empezar a trabajar desde el inicio con el perdón, ¿no? Es decir, yo empiezo a trabajar en perdonar y desde el inicio empiezo a ver frutos en mi vida, en mis sentimientos, en mis emociones. Y yo sé que a veces puede uno creer que es muy difícil de perdonar, ¿no? Hay ciertas cosas que son muy difíciles de perdonar. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a una confesión antes de lo que me pasara con mi esposo, antes, y si me preguntan qué fue lo que fui a confesar, les doy mi palabra que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo me acuerdo que me fui a confesar y que yo le dije, Padre, yo no puedo perdonar a esta persona, no sé qué persona, no recuerdo. Yo no sé, no puedo perdonar a esta persona porque me hizo mucho daño, hizo algo que me hizo sufrir mucho. Y, ay, Dios mío, pero ¿a quién fue? ¿Quién pudo haber? Es que después de lo del profe, pues ya todos los sufrimientos anteriores eran cualquier cosita. Pero supongo que fue algo del trabajo. Y yo le decía al padre, yo no puedo. O sea, he tratado de verlo o de verla con diferentes ojos. He tratado de... y no he podido. Y el padre me dijo algo muy cierto. Usted sola no puede y no va a poder. Pero con Cristo sí. Porque todo lo puede en Cristo que la fortalece. Entonces usted tiene que tomar a Cristo de la mano y caminar con Él para perdonar. Y dígaselo tal cual, Señor, yo no puedo, pero contigo sí. Yo te soy sincera, Señor, yo no puedo. No entra dentro de mis cánones, ni dentro de mis parámetros emocionales, ni mentales, ni espirituales. Yo no puedo, pero contigo sí, Señor. Y bueno, pues es lo mismo que hoy te puedo decir, ¿no? Dios, tenemos un Dios de infinita misericordia. Había no sé, la verdad, esta historia me la contaron y la verdad no sé, pero había un pastor que decía que él, por mucho que era predicador y que era creyente y que era practicante, y que además él predicaba el amor de Cristo y todo esto, él tenía pues un secreto oscuro dentro de su corazón que era que no podía perdonar algo, no sé qué, una cuestión de su pasado y que él ya la había confesado varias veces
y que él no sentía la paz que Dios daba cuando uno se confiesa y está arrepentido, ¿no? Entonces, comentan que él, pues, conocía a una mujer que decía que tenía dones, de que Dios a veces le decía cosas. Y él era un hombre escéptico, entonces no le creía. Entonces, en algún momento esta mujer se volvió a acercar y le dijo, es que a mí a veces que Dios me habla. Y entonces él le dijo, bueno, pues le voy a pedir un favor. La próxima vez que se vuelva a comunicar con Dios con usted, dígale que le cuente cuál es ese pasado ese secreto que yo tengo escondido. Al cabo de un tiempo llega la mujer y dice, ya me volví a hablar con el Señor, ya se comunicó conmigo. Y le dijo, bueno, este hombre que no creía que esta mujer tuviera dones, pues con esa intención le dijo, bueno, y entonces le preguntó a Dios que le dijera a usted cuál era ese pasado que yo ya había confesado y que lo tenía yo escondido. Y ella le contestó, no me acuerdo. Dios me dijo, no me acuerdo. O sea, dice que ella le preguntó a Dios cuál es ese pecado y él dijo, no me acuerdo. Y esto lo digo porque lo que Dios perdona, Dios lo olvida. Lo que Dios perdona, Dios lo olvida. Y bueno, perdonar, yo siempre he dicho, no sé si también lo vi o lo leí, es de mi cosecha, la verdad no sé, pero perdonar es el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer por otro, ¿no? Es un privilegio, borrón y cuenta nueva. Dice Efesios 4:32, sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonaos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo, ¿no? O sea, y Pablo, ¿no? Pablo también escribió, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Cómo? Pues simplemente borró completamente el libro donde estaban nuestros pecados y ya no nos acusa por ellos. Una cosa, eso sí, quiero que quede claro. Una cosa es que Él nos haya perdonado y otra cosa es que tengamos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. Eso sí, las vamos a vivir, pero ya no puede ser este pecado condenación para mí porque ya Dios me lo perdonó. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús y lo confesamos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, pues Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y así lo dice Miqueas 7:19. Así lo dice. Una vez más dice, te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Palabra del Señor. Y la verdad es que no hay más que alabar a nuestro Señor porque de verdad es que son hermosas sus palabras. Incluso David, ¿no? David declaró en los Salmos, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjate bien la palabra. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Alguien sabe por qué David usó la frase el oriente del occidente en vez de decir, por ejemplo, del norte a sur? ¿Sí entendemos por qué? Y les voy a decir, porque la distancia que hay entre el polo norte y el polo sur es exacta, es medible, exacta y medible. Pero por el contrario,
Nadie puede determinar dónde empieza el este y dónde termina el oeste. Es decir, existe una distancia infinita e inmesurable entre los dos, entre el oriente y el occidente. Así es que podemos entender lo que esto significa. Dios nos separó de todos nuestros pecados en forma total. Dios nos separó de todos nuestros pecados en forma total. De la misma manera, nos manda que hagamos lo mismo y borremos del libro donde nosotros apuntamos las ofensas que nos han hecho a los que nos lo han hecho, que lo borremos. De esa misma manera. Porque por supuesto, yo tengo una libretita donde tengo anotado quiénes me han lastimado, quiénes me han herido. Quizá hoy con lo que tú estás pasando, ya no te recuerdes de las heridas de antes de otras personas. Te va a pasar como, o quizá ya te pasó como a mí. A mí con el problema con el profe, todo lo demás quedó borrado, porque nada tenía mayor importancia. Y de verdad, si me preguntan, no hay ofensa que yo, antes de lo del profe, que yo no pueda decir, todavía tengo esta deuda con esta otra persona, porque no, me limpió de todo, se me olvidó todo lo demás, ¿no? Entonces, si el Señor nos está diciendo esto, es que nos quiere decir justamente que nosotros no tenemos que tener límites al perdonar. Si perdonar equivale a dejar atrás la ofensa que nos han hecho, pues entonces tenemos que tratar a nuestros semejantes con sinceridad y con amor. Sobre todo cuando alguien llegue y diga, perdóname por la ofensa, perdóname. Tenemos que perdonar de todo corazón. En Mateo 18:35 dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Porque es, amados hermanos, una tremenda hipocresía cuando dice un cristiano te perdono, pero continuamente se acuerdan del mal que se le ha hecho. Así es que nosotros tenemos que ordenar nuestra mente y andar en la verdad de Cristo. Y si no lo hacemos, seremos pues guiados por nuestra propia concupiscencia, y una vida así pues nos lleva al error, al pecado del egoísmo, al pecado del rencor, al pecado del odio, al pecado de querer vengarnos, al pecado de, en fin, de amargura. Hace unos días, Pili, nuestra líder, una de nuestras líderes, me decía, Clau, tenemos que trabajar en el perdón porque pues uno puede perdonar cuando la ofensa ha pasado, pero no cuando sigues siendo herida, ¿no? Y esto pues es el común de todos, ¿no? Digo, yo lo viví. Yo podía perdonar a mi esposo, pero al otro día él llegaba con otras nuevas ofensas y te vuelve a doler y te vuelve a herir. Pero la palabra también es clara. ¿Cuántas veces tiene que perdonar el hermano? Dice la palabra, ¿no? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ah, pero entonces nosotros hacemos cuentas y entonces podemos decir que 70 veces 7 son 490 veces que yo tengo que perdonar
a mi hermano. Pero ¿qué pasa si hay una 491 vez? Entonces ya no hay perdón, ya pasó el límite. No, no es así. Dice Lucas 17, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es decir, vuelve a indicarles el Señor el número 7. Dice, bueno, si 7 veces pecar el día, u 8 veces, o 200 veces, le tengo que perdonar si se arrepiente. ¿Sí? Así es. Dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos las ofensas. ¿Qué el Señor estará limitando en el texto el perdón? Es decir, es la pregunta, pero miren, Jesús nos enseña a que debemos perdonar siempre, todas las veces. Cada vez que el hermano se arrepiente y se acerca a ti, perdonarle. Cuando no, el hermano no se arrepiente, pero está por allá, perdonarle, ¿sí? Y o sea, haciendo un estudio, pensamos que Jesús se refería a 70 veces 7 como, pues, diciendo siempre, ¿no? Pero bueno, si fuéramos literales, solo tendríamos que perdonar 490 veces, ¿no? Porque es 7 por 7. Pero él se refería, según la teología, que la multiplicación va de 7 en 7, es decir, primero 7 por 7, 49, y luego 49 por 7, pues 343, luego 343 por 7, 2401, luego 2401 por 7, 16.807, y luego 16.807 por 7, y así. Total que apenas llevo 5 veces esta multiplicación y me faltarían 65 veces más. Y el número saldría que ni siquiera lo podríamos leer, ¿no? Entonces, el Señor nos habla justamente que el perdón debe de ser siempre. Siempre, siempre. Dios nos perdona todas nuestras culpas y está dispuesto a seguir perdonándonos si se lo pedimos. Siempre también. ¿Cuántas veces? Siempre. Entonces, ¿por qué? Si el Señor, lo sabemos, nos perdona siempre, ¿por qué nosotros tendremos que ser aquellos humanos, aquellas personas que limitamos el perdón a quien nos ofende? No vaya a ser que nos pase como el de la parábola, ¿no? Dice, al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía, págame lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo el Señor no quiere actuar en nuestras vidas, ¿no? Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es en primera de Juan 1:19. Es decir, limpiarnos de toda maldad, no importa lo que haya sido pecado, no hay limitación, ¿no? Y dice Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Bueno, aquí hace Cristo una excepción a cuanto pecado cometimos y dice que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado, todo excepto eso. Pero la blasfemia con el Espíritu, pues quizá sea rechazar a Cristo por incredulidad o simple y llanamente morir sin querer aceptar a Cristo o creerle a Cristo, o algo así debe de ser, pero no tiene nada que ver con nosotros los hombres, es decir, con nuestra situación o sea, con los hombres entre sí, en nuestras relaciones de humanos. Entonces, ¿qué sentido tendría estos tres textos que yo les acabo de decir si nuestro perdonar estuviese limitado? Dice el Padre nuestro, no perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Mateo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros las ofensas, ¿no? Entonces, sería tremendamente deshonesto pedirle al Señor que nos perdone cuando a lo ves no queremos perdonar las ofensas que nos han hecho. Señor, perdóname por haber fallado en mi matrimonio, porque yo también tuve culpa, porque yo también me equivoqué, no te di el lugar que me corresponde, que te corresponde, perdón, en el hogar, no llevé a los pies de Cristo a mi esposo ni a mis hijos, total, tú no tuviste nada que ver ahí en mi casa, además hice eso y aquello, bla, 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 perdóname por favor, pero ¿cómo te atreves a pedirle perdón si no quieres perdonar a esa mujer que está de pródiga, a ese esposo que está de pródigo, porque ellos te siguen lastimando, porque ellos siguen hiriéndote, porque sigue estando en pecado? Aquí está el Señor. Él no nos perdonó cuando Él ya había ascendido al cielo, ni nos perdonó cuando resucitó y se vio libre de dolor y con nueva vida. Él nos perdonó estando en la cruz, en el momento de mayor dolor. Él nos perdonó todo lleno de sangre, sus huesos se podían contar. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó cuando aún se estaban burlando de Él. Él nos perdonó. ¿Por qué se nos dificulta tanto perdonar a ese esposo, a esa esposa, a esa OM, a ese OH, a esa suegra, a ese suegro, a esa familia, a esos amigos, porque y sigo estando en el dolor y sigo estando en la angustia de mi familia y no puedo sanar ni liberarme porque sigue mi esposo, sigue mi esposa
con ese hombre, con esa mujer y no quiere nada conmigo, ¿cómo puedo perdonar? Dios nos perdonó en el momento de mayor dolor. Pero bueno, Cristo es Cristo, sí, tú estás hecho imagen y semejanza de Él. Bueno, pero ¿es Dios? No, por supuesto que es Dios, pero Él en carne de humano sufrió lo que estaba pasando. No fue en carne de Dios, o sea, bueno, sí era Dios, pero vaya, le dolió como a cualquier ser humano, le dolería. Y creo que peor, porque él sabiéndose con una condición divina, estaba ahí, semidesnudo, colgado en la cruz, con sus miembros atravesados, y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El que guarda rencor, hermanos, no solo daña a otros, no solamente daña a otros, sino en primer lugar a sí mismo. Y eso es una verdad. Y lo hace además de doble manera. Se daña a sí mismo por cuanto pone toda la amargura y el rencor en su propia alma, destrozándose psicológicamente, enfermando su espíritu, que se llena de veneno, que se llena de ese veneno que se refleja en la amargura del rostro, del proceder, de las actitudes, ese veneno amargo de maldad. Se daña a sí mismo porque no ha podido o no se quiere sobreponer y perdonar. El perdón, amados hermanos, une a los hombres, une a las familias, une a las amistades. Y el que guarda rencor, guarda distancia. El perdón, amados hermanos, y yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, sana las heridas del alma. Nos alivia en nuestras emociones, nos hace sentir bien, pues ya no hay esa piedra que cargamos de nuestros hombros, ya no hay nada que nos acuse, porque no hemos perdonado como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros, nos sentimos contentos y en paz. Perdón, voy a tomar un traguito, si me lo permite. De esto que aquí tenía mi esposo, porque a mí se me olvidó mi agua. Gracias. ¿Y qué nos ofrece el perdón? ¿Qué nos ofrece el perdón? Perdonar es un antídoto. Sí. Nos ofrece propósito, nos ofrece carácter, nos ofrece solución, nos ofrece visión, nos ofrece libertad. Nos sentimos libres. Perdonar, amados hermanos, es darse cuenta de que Dios usa nuestra aflicción para cumplir sus propósitos. Perdonar es darnos cuenta que Dios usa nuestras aflicciones para cumplir sus propósitos. Dice en Génesis 50:20, dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Amén. Fíjate.
díganme ustedes, ¿qué personaje bíblico escogerían que que tuviera ese personaje motivos suficientes como para desarrollar raíces de amargura? ¿Qué personaje me puedes decir? ¿Sabes qué? Este hombre o esta mujer, lo que vivió, tuvo que desarrollar en este hombre o en esta mujer amargura porque la pasaron terriblemente mal. ¿Qué personaje bíblico te gusta? Porque yo tengo en mente a Tamar, por ejemplo, Tamar que se vio forzada a tener una relación incestuosa, ¿no? También tenemos a Noemí, que soportó hambruna, perdió su casa, perdió su marido, a sus hijos, a sus 2 hijos. Hasta se cambió su nombre, ¿no? Y se puso Mara, que significa amargura. ¿Quién más podríamos decir, este estuvo cañón? Pues está este joven llamado José, que todos conocemos su historia, ¿no? José a los 17 añitos apenas vio con horror cómo sus 10 hermanos pues se volvían contra él, impulsados por los celos. Estos hermanos lo vendieron como un esclavo, le mintieron a su padre Jacob y le dijeron que, pues, no sé si se acuerdan, que un animal salvaje lo había atacado y lo había matado y que ellos no habían podido meterse ni defenderlo. Así es que estos hombres, estos hermanos de José, escondieron en secreto, o sea, le guardaron en secreto pues que lo habían vendido, ¿no? Que lo habían dado a unos ismaelitas que lo hicieron esclavo y que lo forzaron a vivir en un país extranjero. O sea, José, este hombre separado de su familia, separado de su entorno, de sus amigos, viviendo a cientos de kilómetros sin poder escapar. José vivió años de agonizante soledad. José enfrentó pues las oleadas de seducción que la propia esposa de su amo le hacían o lanzaba contra de él. José fue sentenciado a prisión por una falsa acusación tremenda. Es decir, José sufrió la separación de su familia, la pérdida de su entorno, del afecto, del cariño de los suyos durante 13 largos años. 13 largos años. Así es que es fácil ponernos en su lugar y pensar pues que con una situación así, digo, tenía toda la razón para amargar su vida. Ahora, ¿qué le pudo haber afectado más a José? Que sus hermanos lo hayan vendido, que su papá lo haya preferido y que eso ocasionara los celos de los hermanos que provocaron que le sucediera todo esto, que la mujer lujuriosa y que lo hizo causa de que fuera preso, o quizás su amo por creer en las mentiras de esa mujer mala. En fin, esto
debió provocar la terrible amargura de José. ¿Cuál más? ¿Cuál menos? Incluso pudo cuestionar a Dios, ¿no? Preguntarle, bueno, Señor, ¿por qué te has ensañado así conmigo? Y bueno, después de una serie dramática de sucesos, pues entonces José vivió para ver el día en que pudo salir de prisión y que fue promovido a un puesto enorme, ¿no? El segundo del rey, es decir, el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa de esa época, Egipto. Y entonces pudo reunirse con sus hermanos. Y ustedes me van a decir, ¿y qué hizo José? Él pudo haberse vengado. José pudo haberse vengado de cada uno de sus hermanos, perdón, pudo haberlos hecho arrestar, pero no lo hizo. Pudo haber ordenado que los azotaran, pero no lo hizo. Pudo haberlos ejecutado, pero no lo hizo. Los hermanos temblaban cuando se presentaron ante él, morían de miedo. Y la Biblia describe con precisión las circunstancias que pues rodearon a esas 33 palabras más radicales que jamás se hayan pronunciado en la historia humana. ¿Qué hubieras dicho después de 13 años de esperar y soñar con este momento? ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué dijo José? No tengan miedo. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Yo aquí, don Ignacio, aquí Carlos, Conde, Meche, Elvirita Pérez, yo te pregunto a ti, Ana Luisa, Ana Lucía, yo te pregunto a ti, Amalia, Reinalda, Hortensia, Lorelaine, Betty, Telma, Gina, Cris Osornio, Reinalda, yo les pregunto a todos ustedes, ministerio, ¿qué hubieras dicho tú después de 13 años de estar esperando a tu esposo, de 5 años, de 11 años, después de 3 años? ¿Qué le hubieras dicho si él llega y te dice quiero volver a casa? Y te lo dice con miedo. No tengas miedo. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Acaso tú, hermana, hermano, estás en el lugar de Dios y no perdonas a ese esposo, a esa esposa pródigo, pródiga? ¿A ese OH o a esa OM no las perdonas? ¿Acaso estás en el lugar de Dios? Les contestó José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate bien. Ustedes me hicieron daño a mí, pero todo ese daño Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso dijo José a sus hermanos. No tengan miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes me hicieron daño, pero ese daño Dios lo ocupó para bien. Y miren lo que resultó de esto. Yo sé que duele,
Ignacio, Carmelita, yo sé que duele, Cris, Lulú Amador, yo sé que duele, Natalia, Jimena, Luisa, Cris, Leo, yo sé que duele, pero ¿acaso estás en el lugar de Dios? Rox, Reinalda, ¿acaso estás en el lugar de Dios? Tocayas, que somos un montón, ¿acaso estamos en el lugar de Dios? ¿Acaso? Pásale, esposo, pásale, esposa. Porque todo el mal que pudiste haberme ocasionado, Dios lo ha convertido en bien. Amén. Toda esa circunstancia oscura, negra, todo ese dolor, Dios lo ha convertido para bien. José, no tenía ni la más remota idea de que Dios estaba controlando la maligna intención de sus hermanos. Porque él ya tenía un plan para José y no iba a permitir que nadie lo echara por la borda. Pero ¿qué pasó? Él construyó aquello que no fue bueno, aquella maldad la transformó en algo bueno, como suele hacerlo el Señor. Y es verdad, podríamos preguntarnos que Dios ocupa siempre la maldad del hombre para hacerla bien. ¿Qué del caso en que el dolor envuelve a alguien a causa de haber sido agredido en su sexualidad? ¿Cómo puedo perdonar eso? ¿No? Pero aquí está la historia de Tamar. Léanla, es hermosa. Y aunque fue víctima de incesto, siempre perteneció a la genealogía de Jesucristo como ejemplo perfecto de la gracia divina. Siempre perteneció a la genealogía de Cristo, nunca fue escondido. Y fíjense qué asombroso. Esto quiere decir que Jesús mismo provino de una relación incestuosa, es decir, su genealogía. Porque lo que el hombre hace por maldad, Dios siempre lo usa para bien. Siempre lo usa para bien. Pues Noemí es el otro caso, no estaba tan amargada que cambió su nombre por Mara. Y en ese tiempo ella no se imaginaba que un día iba a estrechar a un niño en sus brazos. Es decir, creía que estaba perdida para la maternidad. Y sin embargo, Noemí tuvo a su bebé y ese bebé le llamaron Obed. Amén. Amén, amén. ¿Y Obed? ¿Quién es Obed? Pues se vuelve a mencionar y nos damos cuenta que es el nieto de David. Es el nieto de David. Es decir, que Dios ocupó también, porque sabemos que David, nuestro Señor también proviene de la genealogía de David, ¿no? Es nieto del rey David y Dios ocupa precisamente estas circunstancias de esta mujer llamada Amargura o Mara,
para enviar justamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo, para que pudiéramos entender de todo corazón que lo que el hombre hace por maldad, Dios siempre lo usa para bien. Dios siempre lo usa para bien. Y bueno, estamos, amados hermanos, en la mitad del tema. Exactamente en la mitad. Son 10:27 y para poder terminar el tema me tendría que llevar otra hora y media. Entonces, vamos a dejarlo así para la próxima vez. Por favor, yo sé que a veces puede parecer tedioso, pero es un punto sumamente importante poder trabajar en esto. La segunda parte es muy importante que la veamos y la atendamos porque es el desenlace de toda esta teoría que hemos visto hasta ahora. Yo sé que pues hablar del perdón es difícil, yo lo viví, pero hay técnicas y hay maneras en que podamos ir trabajando en ello y que lleguemos a un punto donde sintamos que estamos mucho más cerca de lograr lo que antes. Les doy infinitas gracias de verdad por atendernos, por estar con nosotros. Gracias de todo corazón. Les mando un abrazo y un beso. No nos dejen de sus oraciones al ministerio, a nuestra familia, al profe y a mí, a todos los líderes, por favor, a todos los líderes regionales. Oren por ellos, oren por todos nosotros, porque a veces las pruebas son muchas y el trabajo es mucho y a veces es difícil poder brincar las pruebas para poder hacer este programa y que ustedes puedan alimentarse de él. No nos dejen de sus oraciones, no nos dejen de su ayuda en la ofrenda, por favor. Ojalá también allí sorprendan al mismo Cristo que está esperando que nosotros demos el paso. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por permitirnos serles útiles a ustedes, a toda su familia, pero principalmente serle útil a Dios. Les mando un beso, me despido de mis hermanos de Facebook, gracias de verdad, un abrazo en Cristo y también me despido de mis hermanos de YouTube. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. ¡Adiós! Y mañana no se pierdan una noche más de aprendizaje con el profe, que va a estar buenísimo el programa. Adiós.